El libro blanco describe tres áreas de acción, tres áreas clave de acción. Uno, cierre de brechas de capacidad y apoyo a la industria en defensa europea, incluyendo la simplificación de las regulaciones y la racionalización de los programas industriales. Algunos países, por ejemplo, como Alemania, solo tenían permitido cierto porcentaje de deuda de su Producto Interno Bruto, es decir, como el 60%, y no pasaba del 2% su gasto en defensa. Ahora con este anuncio de que se endeudarán para tener ya no los 100,000 millones de euros que había dicho Olaf Scholz hace un año o hace 2 años, sino ahora van por 500,000 millones de euros, no de dólares, de euros. También dice el segundo eje, profundizar el mercado único de defensa y acelerar la transformación de la defensa a través de innovaciones disruptivas como la inteligencia artificial y la tecnología cuántica. Y también habla de mejorar la preparación europea para los peores escenarios, mejorar la movilidad militar, el almacenamiento y el fomento de la cooperación operativa de la Unión Europea. Habla también de invertir en la defensa europea, que significa, dicen, invertir en una paz duradera y una estabilidad a largo plazo para las generaciones actuales y futuras, pero no solo eso. También implica impulsar la innovación tecnológica, apoyar la competitividad europea, promover el desarrollo regional e impulsar el crecimiento económico. Y finalmente dice, sin embargo, simplemente gastar más no basta. Los Estados miembros deben invertir mejor, colaborar, priorizar a las empresas europeas. La Unión Europea puede contribuir a ello ayudando a los Estados miembros a coordinar sus inversiones y a desarrollar equipos de defensa en Europa. Debido a que los desafíos de seguridad afectan el mundo entero, trabajar en estrecha colaboración con nuestros aliados es la única manera de garantizar que la seguridad siga siendo nuestro compromiso compartido. Y en el plan de rearme, dice el Readiness 2030, 800,000 millones de euros, cantidad que los Estados miembros pretenden movilizar en el marco del rearme europeo para financiar un aumento masivo del gasto en defensa. Dice, aumentará la financiación de la defensa otorgando a los países de la Unión Europea más flexibilidad. Esto se logrará mediante, escribe ahí el documento, ¿mediante qué? Mediante la activación de la cláusula de escape nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que permite a los Estados miembros aumentar el gasto en defensa. Un aumento del 1.5% del Producto Interno Bruto en los presupuestos de defensa podría generar casi 650,000 millones de euros de margen fiscal en 4 años. Lanzamiento también dice de un instrumento de préstamo de 150,000 millones de euros. Acción de seguridad para Europa. Esto ayudará a los países a invertir en áreas clave de defensa, como la defensa antimisiles, los drones y la ciberseguridad. Los fondos se captarán en los mercados de capitales y se desembolsarán a los Estados miembros interesados, previa solicitud según sus planes nacionales. La seguridad animará a los Estados miembros a invertir mejor de forma conjunta y también europea. Apoyar al grupo del Banco Europeo de Inversiones en la ampliación del alcance de sus préstamos a proyectos de defensa y seguridad y acelerar también la unión de ahorros e inversiones para movilizar capital privado para que la industria de defensa europea no dependa únicamente de la inversión pública. Habla también de aprovechar al máximo estas herramientas financieras que tendrá, dice, efectos positivos para nuestra economía y competitividad. Esto lo anuncia Ursula von der Leyen con bombo y platillo. Esto incluye la construcción de nuevas fábricas, líneas de producción esenciales para generar buenos empleos. Y también dice que estas directrices políticas de la presidenta Ursula von der Leyen anuncian también un nuevo enfoque para fortalecer la industria de la defensa de la Unión Europea. Este libro blanco para la defensa europea, Preparación 2030, contribuye, dice Ursula von der Leyen, a definir el enfoque identificado en las necesidades de inversión y promoción de un gasto conjunto europeo más inteligente para desarrollar capacidades de defensa de la Unión Europea. Dice también que este documento complementa informes claves, incluido el informe de Niinisto de el ex primer ministro o primer ministro todavía me parece de Finlandia, que aboga por armar a Ucrania hasta los dientes mientras Europa se rearma a sí misma.
Y también habla de la disposición civil y militar de la Unión Europea, de acuerdo con el informe Draghi, y la próxima estrategia de la Unión Europea para la preparación. Es decir, la prioridad entre 2024 y 2029 será la seguridad y la defensa. Con esto, la Unión Europea está mandando un mensaje a Rusia de que no la tendrá tan fácil para invadir cualquier otro país. Pero como decimos, esta es una especie de narrativa, con la cual pretenden justificar el gastazo que se le viene a la población de Europa, porque sin duda alguna la población en Europa verá cómo se le reduce su gasto en salubridad, el gasto en educación, el gasto en infraestructura civil, el gasto en carreteras, el gasto en escuelas, el gasto en hospitales. Verá cómo se le incrementa la canasta básica. La población en Europa en los próximos 5 años verá cómo aumentan las rentas, cómo aumenta el impuesto sobre la renta, cómo aumenta el impuesto al valor agregado. Verá también cómo le graban las herencias, cómo, en fin, porque lo que propone este plan de seguridad europea, que en realidad sería de inseguridad europea para la gente de a pie, cómo intentan vender la narrativa que debido a que los rusos son tan malos, pero tan extremadamente malvados y ponen en riesgo a toda Europa con el simple hecho de existir, es que Europa se tiene que rearmar y para rearmarse tienen que gastarse hasta lo que no tienen, porque literalmente esto que ven o esto que escuchamos en los documentos de la Unión Europea es lo que no tienen. Ahora ustedes me dirán, profe, pero ¿de dónde sacas todo eso? ¿Eres eurofobo? ¿Te caen mal los de Europa? No, no me caen mal, pero uno como analista tiene que ver los pros y contras. Y miren, con las propias cifras de ellos mismos, el World Economic Forum, o dicho de otra manera, el Foro Económico Mundial, realizó el día 24 de febrero del 2025 un estudio que se desarrolla a partir de la pregunta de investigación de ¿puede Europa reformar su economía e invertir más en defensa? Esa es la pregunta de la que detona la respuesta de todo el documento. ¿Puede Europa reformar su economía e invertir más en defensa? Dice el World Economic Forum. Y esto es apenas del 24 de febrero, no tiene ni un mes que lo publicaron. Ponen las vallas que Polonia ha estado produciendo en la frontera con Bielorrusia para que no se pasen personas de Bielorrusia. Y esto es lo que escribe el Foro Económico Mundial. Muchos líderes europeos consideran necesario aumentar rápidamente el gasto en defensa. Después dice, pero ¿pueden las economías concebidas principalmente para garantizar seguridad a través del bienestar social transformarse para enfrentar un momento existencial? Y es que esto también es el meollo del asunto. La Unión Europea fue concebida para garantizar la seguridad social, para garantizar la seguridad humana, para garantizar el comercio entre la gente, para garantizar la movilidad entre países de las personas con seguridad. Es decir, es una institución concebida para el bienestar social, al cual halcones como Ursula von der Leyen y Kaja Kallas y antes Josep Borrell han estado transformando en una institución halcona, también con el impulso de Macron. Es decir, una institución que fue pensada para mejorar el bienestar social de los europeos está otanizándose, es decir, está cargándose hacia su lado más rudo. Y en ese sentido, por eso pregunta el Foro Económico Mundial, ¿pueden economías concebidas principalmente para garantizar la seguridad a través del bienestar social? Y que además fue muy exitoso, porque hoy en día, tanto los europeos de mi edad, es decir, que tienen 40, 45 años, hasta los que tienen 50, 60 años, no conocen la guerra. Y mucho menos los jóvenes. Los jóvenes se la pasan de putas madres en los antros, tomando alcohol hasta ponerse ebrios, se la pasan de juerga, se la viven en la playa, se la viven de paseo, se la viven con las becas Erasmus. Es decir, viven muy cómodos, viven muy tranquilos. No les sobra, pero tampoco les falta. O hasta ahora no les sobraba, de unos 3 años para acá les empieza a faltar. Entonces, están como aburridos, como que quieren recordar las épocas sangrientas y horribles del siglo XX, como que se quieren acordar
de esas épocas en donde no había derecho a la libertad de expresión, a la libertad de movimiento, a la libertad de mercancías. Y están sus élites jugándole pues al vivo, están jugándole al estamos empoderados, empoderades y vamos a rearmarnos hasta los dientes. De ahí la pertinencia de la pregunta, ¿pueden economías que fueron concebidas y que además fueron muy exitosas en ese objetivo de mejorar la seguridad de Europa a través de mejorar el bienestar social para las personas, transformarse para enfrentarse a un momento existencial a través de la seguridad dura, la seguridad del rearme? Me parece que eso los pone como en una posición todavía más insegura. Un reajuste, dice el Foro Económico Mundial, a favor de la defensa puede actuar su dividendo de paz, puede afectarlo, perdónenme. Un reajuste a favor de la defensa puede afectar su dividendo de paz, pero Europa puede aprovechar una coyuntura tensa, fortaleciendo la integración para tener una oportunidad real. Eso es lo que dice el documento, que además señala lo siguiente: la seguridad ha sido durante mucho tiempo una prioridad en Europa, pero no en el sentido militar. El documento del Foro Económico Mundial también señala que los líderes europeos que se reunieron de urgencia en París para discutir sobre la defensa representan a países que destinan en promedio menos del 2% de su Producto Interno Bruto para el gasto militar. Y lo que Trump quería es que por lo menos llegara al 2% y de ahí para arriba. Mientras que más del 25% se asigna a la protección social, incluyendo pensiones, salud y vivienda. Y yo quiero agregar que además fue muy exitoso ese modelo. Fue muy exitoso porque les ha ido muy bien con ese modelo. El carácter improvisado del encuentro sugiere que este equilibrio podría cambiarlo antes de lo previsto. La garantía de defensa ofrecida por Estados Unidos, que ha sido un pilar para generaciones de europeos, de repente parece incierta, mientras una devastadora guerra en el flanco oriental del continente se acerca a un desenlace incierto. El documento del Foro Económico Mundial, publicado el 24 de febrero del 2025, señala también que las negociaciones con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania podrían tener implicaciones para generaciones de europeos y convertir el gasto en defensa, hasta ahora en una tarea pendiente, en una prioridad urgente. Pero una cosa es decidir gastar dinero y otra cosa encontrar los recursos para hacerlo. O sea, traduzco esa sentencia. Una cosa es querer y la otra es poder. Una cosa es decir, quiero tal cosa, la otra es cómo la consigo. En términos fundamentales, las economías europeas no están diseñadas para destinar grandes sumas a los ejércitos. En su lugar, han sido moldeadas progresivamente para ofrecer beneficios sociales que garanticen estabilidad. Países como Francia o Italia pueden gastar casi un tercio de su PIB en sistemas de protección social en un año determinado, mientras que países como Estados Unidos o Corea del Sur suelen destinar alrededor de una quinta parte o incluso menos, combinándolo con un gasto relativamente alto en defensa. Y acá vemos una gráfica que se titula A Matter of Priority o un asunto de prioridad, en donde se habla del gasto público en países seleccionados como porcentaje de su Producto Interno Bruto. En color rojo está el gasto social, los sistemas de protección social para los que fueron creados los países de la Unión Europea. Déjenme lo amplío para que se vea muchísimo más. Me hago chiquitico, vale. Entonces, en azul está el gasto público en lo militar y en color rojo los gastos sociales. Estados Unidos, por supuesto que es este primero en donde estoy yo, aquí arribita de mí. Este de aquí es Estados Unidos. Después sigue Alemania, después sigue Francia, luego Netherlands, Países Bajos, Dinamarca, Polonia, Italia, España y el Reino Unido. Estados Unidos gastando mucho más, si se fijan, más del 3%, 3.4% de su Producto Interno Bruto, que además es el más grande del mundo. Imagínense el 3% del Producto Interno Bruto más grande del mundo. Hablamos de unos 900,000 millones de dólares. Y su gasto en protección social acá mira bajito. Por eso tiene tanta drogadicción, tantos homeless, tanta gente que se vuelca a las adicciones porque se automedican durante años y cuando ya menos lo saben ya están adictos. En cambio, Europa, miren ustedes, con excepción de Países Bajos, de Polonia y del Reino Unido, todos los demás países europeos
tenían muchísimo más arriba su gasto social, su gasto de protección de la gente, el punto rojo, incluso España, mientras que su gasto en defensa iba por debajo del 2%, pero con el pretexto de la guerra en Ucrania y también con el impulso que Estados Unidos le dio a Europa, les dicen, oye, es momento de que ya dejen las protecciones a un lado y es momento de que ya se pongan las pilas y empiecen a gastar más en defensa. La pregunta es, ¿pueden estos países que fueron, es que de verdad fueron, la Unión Europea decía mi queridísimo amigo y admirado Francisco Javier Martínez en un programa anterior en donde hablamos justamente sobre esto, la Unión Europea será socialista o no será. Y ojo, cuando digo socialista no me refiero a que sea roja o zurda, como dicen los mileístas, los bobos estos disfrazados de libertarios. No, la Unión Europea fue pensada para detener las guerras. Recuerden el contexto en el que surge la Unión Europea. La Unión Europea viene de un momento trágico, catársico en la historia de Europa, la Segunda Guerra Mundial, en donde quedó arrasada la infraestructura de los países europeos, con excepción de Portugal y España, que se mantuvieron neutrales. El resto de países, incluso hasta Noruega, incluso hasta Malta, Sicilia, en Italia, Chipre, quedaron devastados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la idea de crear una Unión Europea era primero detener la guerra, desnazificar Europa, que además el presupuesto se volcara a la reconstrucción y que una vez que se volcó a la reconstrucción, se engrosaran los niveles de bienestar de una población que había sufrido bastante durante los 6 años de la guerra y a compensar los horrores y los errores que se cometieron. En ese sentido, pues, Europa como Unión Europea fue concebida como un modelo bonito de integración, un modelo bonito, eficiente, que ha tenido a lo largo de las décadas buenos resultados. Mejoró la vida de la clase media. La Unión Europea con ese tinte social, con ese tinte de bienestar social, pues no era casual que López Obrador en México diría, habría que aspirar a un modelo de integración como la Unión Europea, porque sí mejoró la vida de las clases bajas. A las clases bajas las convirtió en clases medias, a las clases clases medias altas, las empoderó y no le despeinó a los ricos. Pero claro, esto es porque, como vimos en la gráfica anterior, le destinaron más dinero al gasto social que al gasto militar. Pero ahora como que ya están aburridos, están regordetes, están felices aburridos de viajar por toda Europa, de que un español viva en República Checa y trabaje ahí, de que un rumano pueda trabajar en Alemania o de que un danés pueda venir junto con un sueco a pasarse la bomba en las playas de Barcelona o que un alemán se la pueda pasar feliz en las playas de Portugal. Están aburridos de la buena vida. Pareciera que están aburridos y que necesitan un poco de ejercicio en la guerra. Es tristísimo eso, porque el modelo que les dio éxito durante todas estas décadas es el modelo que repudiaba la guerra, es el modelo que trató y que se inspiró en evitar que se diera una guerra en el continente. Recordemos que históricamente Francia ha tenido rivalidad con España, históricamente España ha tenido rivalidad con el Reino Unido ha tenido rivalidad con Francia, Francia ha tenido rivalidad con Alemania, siempre se han mordido y siempre se han peleado entre ellos. Alemania con Polonia, Polonia con Rusia, Rusia contra Finlandia, Rusia contra Reino Unido, bueno, Reino Unido contra todos, pues, y Alemania contra todos. Y el gran mérito, hay que darle el mérito, porque es cierto lo que digo, y si no pueden contrastarlo con historiadores, pero con historiadores buenos, con historiadores serios, como Eric Hobsbawm o como el mismo Fernand Braudel, y no con los que se autodenominan expertos, con autores serios. Y pueden ver la historia, ¿no? Cómo logran erradicar tanta sangrerío, tantos ríos de sangre, cómo logran hacerlo a un lado, cómo logran darse la mano, líderes de países que se hicieron la guerra hasta el exterminio. Parece que se aburrieron de eso en Europa. Y personajes como ella son justamente el ala militarista,
Proponer el rearme es decirle adiós al paradigma que les dio la estabilidad que tienen ahora, también de la mano de Rusia, antes de la Unión Soviética y después de los 90 para acá, de la mano de Rusia. Ahora, los presupuestos militares serían la principal prioridad. Por ejemplo, dice el Foro Económico Mundial, en 1940, Francia había movilizado a 5 millones de soldados, contaba con algunos de los mejores tanques disponibles y había invertido lo que hoy equivaldría a más de 10,000 millones de dólares en la construcción de cientos de barricadas y bases a lo largo de su frontera. Aún así, el ejército alemán logró invadir y ocupar el país. El gobierno alemán, por su parte, había estado invirtiendo en secreto en un ejército masivo que eventualmente se desplegaría más allá de Francia. La sensación de que una guerra devastadora llevaría a otra aceleró el gasto militar en otros lugares. En 1940, el Reino Unido aumentó su gasto en defensa hasta casi el 10% de su Producto Interno Bruto, alcanzando el 37% durante el conflicto. Y Checoslovaquia, que ahora son dos países, República Checa y Eslovaquia, construyó una serie de fortificaciones fronterizas costosas, pero en última instancia ineficaces. Cuando los escombros de este auge y colapso militar fueron despejados, se alcanzó un acuerdo. Ojo con este dato. Los países europeos coordinarían sus esfuerzos en materia de seguridad, mientras que Estados Unidos asumiría la responsabilidad principal de la defensa de la región. Este acuerdo permitió a los gobiernos europeos desarrollar estados de bienestar relativamente generosos, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX, y además, la caída del muro de Berlín de 1989 y el colapso posterior de la Unión Soviética liberaron aún más recursos fiscales para el gasto social, reduciendo la necesidad de inversión en defensa. Ahora un ajuste parece inminente. Dicen ellos, esto lo dijo Mark Rutte, tendremos que priorizar la defensa sobre otras cosas, es decir, tendremos que arrebatarle a la gente que está viviendo cómoda, tranquila, a gusto, feliz, tendremos que arrebatarles sus derechos y ahora los derechos serán para las industrias del armamento. Vamos a producir tantas armas como sea posible. Dice también el documento del Foro Económico Mundial, que aquí se los muestro a ustedes, desde la comodidad de su teléfono o desde su computadora. Un dividendo de la paz en riesgo. Europa está formada, ojo con este dato que es de verdad tremendo. Van a cambiar el paradigma para siempre. Europa está formada por países con perfiles y prioridades diversas. Algunos ya destinan mucho más que otros a la defensa y en ciertos lugares los votantes pueden mostrarse mucho más reacios a aumentar el gasto militar que en otros. Sobre todo, ¿saben en dónde? En aquellos en donde estos cambios en el gasto público les signifique aumento de impuestos y les signifique menos prestaciones, menos protección social. Ahí, no, a ver, no es casual que Pedro Sánchez sea tan impopular en España. No es casual que Macron sea escupido cada que sale a la calle. No es casual que Mario Draghi haya salido por pies del gobierno de Italia. No es casual que Olaf Scholz haya tenido una derrota vergonzosa en el plano electoral y que lo hayan corrido un año antes. Un año antes. Igual que a Justin Trudeau en Canadá, lo sacaron del gobierno un año antes. Colapsaron, fracasaron. Son medidas muy impopulares, muy impopulares. Pero aún así, lo nefasto de todo esto es que los siguientes, los que llegan detrás de ellos, vienen peor. Por ejemplo, Merz, si ve que el colapso de Scholz se debe justamente a hacer hincapié en esto, y llega Merz y dice, no 100,000, 500,000. Pues imagínate. En Polonia, Donald Tusk llegó peor que Morawiecki, el anterior, que era el derechista, que era el belicista. Y llega el globalista Donald Tusk en Polonia y todavía dice, no, vámonos más para arriba. Es decir, como los verdes en Alemania, ¿no? Que se supone que son los ecologistas, que, en fin, terminan siendo muy belicistas. Están cansados de vivir bien, están cansados de vivir cómodos, necesitan acción, necesitan un poco de adrenalina y Ursula von der Leyen viene a decirle, ok, pues yo tengo lo que necesitan. El documento también señala que la percepción sobre la presencia de más de 100,000 militares estadounidenses en Europa también varía de lugar a lugar.
Aún así, la posibilidad de contar con el respaldo estadounidense ha traído beneficios significativos. Según un informe publicado el año 2024, los países europeos han obtenido un dividendo de paz equivalente a unos 1,8 billones de euros, o sea, millones de millones en castellano, y dice, esto lo han logrado después del fin de la Guerra Fría. Según el informe, si se redirigiera solo, redirigirse solo el 1% del gasto hacia la defensa, los miembros de la OTAN podrían alcanzar un objetivo autoimpuesto de destinar al menos el 2% de su PIB a sus fuerzas armadas. Sin embargo, un cambio brusco en el tono transatlántico desde la publicación del informe ha dado pie a conversaciones sobre la posibilidad de apuntalar a más del 3% de su PIB. Es decir, por si no fuera poco el 2, el 3, y después dirán, y de ahí para arriba hasta el 5 como Polonia. Europa podría parecer estar en un lugar poco probable para emprender inversiones nuevas y ambiciosas. El término malestar se está utilizando en exceso para describir a su economía. La situación es peor que cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó advertencias sobre el gasto en defensa europeo durante su primer mandato y antes de la invasión rusa de Ucrania. La ansiedad de que Rusia no se detenga allí ha creado lo que los ministros de Exteriores europeos describen como un momento existencial. Esto fue lo que Putin predijo, ¿eh? Vladimir Putin había predicho esto. Dijo, con el pretexto de que los rusos son los malvados del cuento, van a señalar que tiene la necesidad de arrebatarle a la gente de a pie su dinero vía impuestos y van a tratar de justificar el rearme, es decir, sacrificar el bienestar social de su pueblo por el rearme.